a 100 años de la primera Constitución Política y Social, Balance y Perspectivas 1917-2017, es un libro coordinado por Joel Flores Rentería y Alfonso León Pérez. Su objetivo es promover la discusión sobre los cambios que ha sufrido la Constitución mexicana a lo largo de su existencia. Considero que lo más relevante del libro es la misma concepción de la Constitución. El libro está concebido desde la noción de que la Constitución lo es en el tiempo, es decir, nace en 1917, pero va incorporando toda una serie de transformaciones al texto que le van dando su vigencia y su actualidad. Al mismo tiempo, no es producto de la imaginación de los legisladores, sino que tiene un contexto histórico, ideológico, filosófico, que es lo que le va a dar contexto. En realidad es una de las constituciones que en su momento, y yo diría todavía, sigue siendo de las más importantes en tanto cuestiones de justicia social. La tenemos que observar como uno de los documentos heredados del Estado moderno. Por supuesto que este es un documento que innovó desde su mera concepción. Tiene elementos que son totalmente nuevos para inicios de siglo, pero esos mismos elementos que se plantearon en un principio también fueron innovando con el paso de los años, con los mismos requerimientos que la sociedad y el mismo gobierno necesitaba, necesita y necesitará. La Constitución sigue siendo el pilar básico del Estado-Nación de este país. Entonces, cuando llega a mandato constitucional, eso indica que todas las instituciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local se deben alinear. La evolución que nosotros hemos tenido como país en un plano político se debe justo a estos cambios que han permitido ver u observar al documento como Constitución, pero un documento que ha evolucionado en su tratado. Por ejemplo, el artículo 39, el artículo 40, el artículo 41, que tiene todo el andamiaje de los procesos electorales y que después se traduce en los códigos, en las leyes, se debe justo a eso. Originalmente el documento de la Constitución tenía alrededor de 15,000 palabras, ahora tiene 65,000 palabras. Eso indica que el documento que originalmente se concibió respondía a ciertas necesidades de ese momento. Actualmente responde a otras necesidades. La Constitución en su devenir remite a la construcción del Estado mexicano, o sea, como instituciones. Entonces, todo el carácter social relativo a la educación, o sea, como la educación, como la estructura paraestatal, como todas estas reformas que ha sufrido la Constitución y que sigue sufriendo, muestran el desarrollo del Estado, pero además también un comportamiento constitucional, o sea, hay toda una serie de principios constitucionales que se ha seguido no nada más en este siglo, o sea, en realidad llevamos prácticamente 2 siglos de doctrina constitucional que propiamente tiene que ver con las características específicas de México. Ahora, otra de las cosas que podemos observar es cómo la Constitución, según Lasalle, ¿no?, es la sumatoria de los factores reales de poder, cómo en determinado momento la Constitución, aunque tenga un equilibrio en la división de poderes, frenos y contrapesos, esos factores reales de poder en determinadas circunstancias pueden anular a la Constitución misma, ¿no? Que ese es uno de los riesgos que hoy podríamos tener. O sea, que se confeccionen leyes para favorecer a una persona, que se confeccionen leyes para justificar las acciones, y entonces de ser una tiranía, como en Porfirio Díaz, ¿no?, que gobernaba al margen de la Constitución, se podría constituir ahora una tiranía que construya un marco legal para que todas las acciones se consideren legales y justas. Con una serie de elementos teóricos, históricos, políticos y jurídicos, el libro, en sus 2 volúmenes, pretende realizar una aportación que permita juzgar de manera más adecuada lo que se está viviendo actualmente y las posibilidades que tiene hacia el futuro la Constitución mexicana.